Muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Guadalupe Oropeza Razo y el día de hoy vengo a presentarles el tema sobre la importancia del estudio del pensamiento dentro de la psicología. Esto para la materia de psicología educativa dentro de la escuela EduSem. Si bien el pensamiento es el proceso cognitivo que genera predicciones conductuales probables frente a alguna situación. Este proceso es muy complejo y cambia dependiendo de la tarea y la situación dada para el ser humano. El pensamiento es un proceso cognitivo, como bien les indico, dirigido que ayuda a organizar la realidad que nos rodea, recogiendo y organizando la información que nos llega. A través de este, somos capaces de formar imágenes mentales y modelos abstractos que nos permiten entender el mundo que nos rodea. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, a través del pensamiento nosotros podemos entender cada parte de lo que está visualizando nuestros ojos, así como entender todo lo que nuestros demás sentidos perciben, tanto el tacto, la vista, el oído, el olfato y hasta inclusive las palabras que generamos día a día. El pensamiento puede ser de naturaleza abstracta, racional, creativa o artística. A menudo los pensamientos están influenciados por las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Comúnmente nuestras decisiones, si bien es lo que nos da la sugerencia conductual el pensamiento, nuestras decisiones son guiadas fervientemente en la mayoría de los casos por nuestras emociones, enojo, amor, envidia, etcétera. Dentro de ellas, a través de estas emociones, nuestro cerebro genera una idea o pensamiento que genera una acción dentro de nuestro cuerpo, ya sea algo interno o algo externo. El interno sería algo que refleje dentro de nuestro propio cuerpo, o bien algo externo que se deriva a las acciones. El estudio del pensamiento entonces resulta comprender ciertos comportamientos de los individuos que han llegado a catalogarse inclusive de acuerdo al tipo de decisiones que los seres humanos tomen, pueden crear ciertas decisiones y ciertos actos que no comúnmente son ideales para poder desenvolverse dentro de la ciudad. Dentro de estos trastornos encontramos el esquizofrénico y el alixtemia. ¿Qué quiere decir la esquizofrenia? Pues si bien la esquizofrenia es un término muy general y conocido, son personas que a través del pensamiento generan en sus ojos imágenes que les pueden causar terror, imágenes que les pueden generar algunas realidades alternas que les llevan a cometer actos que no están bien vistos o que realmente, de acuerdo al código de ética humano, no están permitidos. Entre las acciones más preocupantes están el llegar inclusive a quitar la vida a ciertas personas que según su pensamiento les provocan algún miedo, alguna necesidad o bien simplemente según su creatividad en su pensamiento, significa que esas personas no deberían de estar vivas. Es ahí donde la psicología entra en vigor en el estudio del pensamiento, dándole una derivada importancia. El trastorno formal de pensamiento esquizofrénico, entonces, es una condición en la que el sentido de los conceptos y de las palabras se duplica o cambia a voluntad. Y ahora bien, la alexitimia, perdón, es la dificultad de expresar los sentimientos verbalmente y está asociada al pensamiento pragmático y a una carencia de fantasía. Caso contrario a la esquizofrenia, las personas con este trastorno tienen una severa dificultad para poder expresar en acciones lo que su mente deriva a pensamientos, o bien que éstas tengan una pequeña conexión con la realidad. Les cuesta generar un pensamiento a través de lo que ven y a través de los sentidos. Sus emociones tal cual están un poco, pudiera decirse, apagadas para poder generar alguna acción conducente interna o externa dentro del individuo. El estudio del trastorno del pensamiento ha sido fundamental, como bien les comentaba, para el desarrollo de la psicología clínica, pues a través de esta rama y el grupo y el estudio constante de los factores que perjudican a grupos de personas con ciertas características y con condiciones similares. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de trastornos lamentablemente ha ido en aumento en los últimos años, debido a que las personas, afortunada y desafortunadamente, han empezado a identificar ciertas conductas dentro de ellos mismos
o bien ciertas conductas en sus grupos de personas, que derivan a que al momento de que vayan a acudir en una atención médica o una atención psicológica, se les vaya detectando en aumento este tipo de trastornos que están derivando en un cierto grado en la sociedad para que ésta vaya decayendo y se genere lamentablemente una decadencia, vaya la redundancia de la palabra, dentro de las acciones y de la conducta humana, dentro de la ética, el raciocinio y hasta inclusive el de la decadencia de la inteligencia humana. ¿A qué me refiero con esto? Con el estudio de los trastornos que se están derivando actualmente y a través de la psicología y de la psicología clínica en su derivanza, nos está llevando a poder estudiar este tipo de personas y poder entender sus actos. Ahora bien, para poder mantener esto y poder darle una iniciativa dentro de los filósofos que se han estado conduciendo a través de esto, encontramos entre sus principales teóricos a John Locke, del año 1632 al 1704, que siguiendo los postulados de Aristóteles, afirmaba que las personas nacían sin ninguna habilidad innata y que aprendían a formar representaciones en base a la experiencia y a no partir del raciocinio. ¿Qué quiere decir esto a través de lo que John Locke nos dice? Él es uno de los teóricos más importantes dentro de este tema de la psicología a través del pensamiento. Y de ahí empezaron a derivar ciertos estudios de la manera en que las personas identifican sus pensamientos, la manera en la que las personas los generan y lo más importante, cómo empieza la persona a aprender. De ahí empezamos con un término que se llama asociacionismo. Este, o asociacionismo, perdón, es una corriente de la psicología que pretende explicar los fenómenos mentales de los seres humanos a través de la conexión de ideas, imágenes o representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, para poder generar una idea o para poder generar algún tipo de pensamiento y o aprendizaje, esta teoría nos dice que el ser humano realiza conexiones de ideas a través de lo que ve, siente y de los sentidos. Básicamente es lo que hablábamos del pensamiento, pero va relacionado a simplemente una conexión de idea contra realidad. Entonces, esta teoría nos marca tres tipos de maneras en las que el pensamiento se puede ir generando, que es a través de la semejanza, la contigüidad o a través de una relación de causa y efecto. ¿Qué quiere decir por semejanza? De acuerdo a esta teoría, en la mente se une una representación de ideas de naturaleza similar que posibilitan relacionar y vincular estímulos. Esto significa que nosotros a través del pensamiento podemos hacerlo por la semejanza. Unimos las representaciones de las ideas de cierta naturaleza, es decir, podemos relacionar un animal con naturaleza, una persona con sociedad. Son ideas básicas que por semejanza en grupos podemos ir relacionando. La contigüidad, a su vez, se conectan elementos distintos pero que ocurren de manera próxima en un momento y lugar determinados, creando nuevas ideas. Este básicamente es, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos un grupo de personas que son los estudiantes, una escuela que vendría siendo un edificio, y los adultos con acciones específicas. Son elementos diferentes de diferente naturaleza, pero que los relacionamos y le llamamos en el concepto de escuela y o educación. Entonces, ahora, la tercera es relación causa y efecto. Esta categoría asocia sensaciones, ideas, imágenes y racionamientos a partir de la relación, como bien lo dice, causa y efecto. Algo que pasa se relaciona con una consecuencia. Por ejemplo, si yo tomo un cuchillo y no lo tomo adecuadamente, me corto. Entonces mi cerebro asocia esa idea de que el cuchillo puede ser peligroso para mí. De cierta manera yo lo tengo que tomar para que no genere ese peligro. Y es así como el pensamiento se va generando a causa y efecto. De acuerdo a una consecuencia, genera una idea. Y a través de la idea se va convirtiendo en un comportamiento. Y a través del comportamiento se generan ciertas actitudes y costumbres dentro de los grupos humanos. Entonces, es decir, que la influencia externa mantiene al hombre en un entorno
que perjudica la generación de pensamiento. ¿Qué quiere decir la palabra perjudicar? No es en la extensión de la palabra, sino simplemente que tiene una abducción general dentro del pensamiento, lo que pasa dentro del entorno externo del hombre. A su vez, dentro de este tipo de generación de ideas y pensamientos, entonces entramos en la etapa de aprendizaje y memoria. ¿Qué quiere decir esto? De todo lo que ya hemos explicado, el hombre empieza a generar a través de estas ideas un cierto aprendizaje. Como bien lo comentaba con la teoría en causa y efecto, en la tercera manera de aprender, significa que el hombre empieza a conocer que el mismo ejemplo que les comentaba, el cuchillo, si lo tomo de cierta manera, me va a generar un daño. Entonces el hombre empieza a aprender que ese tipo de agarrar el cuchillo no lo debe hacer porque se va a dañar. Y es entonces que este aprendizaje y memoria son en sí dos procesos psicológicos que están estrechamente relacionados. El aprendizaje entonces es el proceso de asimilar nueva información, mientras que la memoria es la capacidad de retenerlo para que el individuo no vuelva a cometer los mismos errores o bien puede encaminarse en ciertas acciones que le van a beneficiar. A su vez, entonces, en la memoria, los dos son fundamentales para nuestro desarrollo y la adaptación al miedo, al medio, como el aprendizaje. Una de las cosas más importantes que hay que entender sobre esta relación es que ambos son procesos activos. ¿Qué quiere decir esto? El aprendizaje no se trata solo de recibir información pasivamente, también implica dar sentido activamente a esta información y atribuirle un significado. ¿Qué significa entonces? Pudiéramos decir entonces que si el cuchillo me lastima, pero yo esa información mi cerebro no la llegase a procesar, entonces, ¿qué representaría para mí la próxima vez que yo tome un cuchillo? Pudiera representar en el acto de causa y efecto que me puedo volver a lastimar. Entonces, mi cerebro almacena ese pequeño aprendizaje que realizó durante unos pequeños minutos dentro de mi memoria. ¿Para qué? Para que la próxima vez que yo pueda tomar ese cuchillo o que yo desee tomar el cuchillo, ya no tenga ningún daño ni consecuencia que me pueda afectar en mi integridad física o mental. Es entonces que la memoria no solamente también es de almacenar información de forma pasiva, sino que la lleva a un acto continuo y constante, donde genera entonces como consecuencia salvaguardar mi integridad, como les comento, física y psicológica. Y hasta inclusive esa información que yo retengo se puede traspasar generación tras generación tras generación, para crear entonces en sí un conocimiento. El aprendizaje individual llega a conocerse como conocimiento, que nos puede ayudar a que nuestra sociedad se siga manteniendo para que las personas no se perjudiquen a sí mismas o a los demás. Entonces, la memoria entra en algo muy importante que es la palabra aprendizaje. El proceso del aprendizaje nos entra con el concepto muy fervientemente de la memoria. Entonces, este es uno de los elementos más importantes, ya que es lo que nos permite tomar nueva información y almacenarla para su uso posterior, que es lo que les comentaba. A su vez, existen dos tipos de memoria, las cuales son a corto plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo es responsable de retener la información durante un breve momento y la información a largo plazo significa que la puedo retener hasta inclusive por tiempos prolongados, ya sean días, semanas, meses, hasta inclusive años, para que pueda tener yo la importancia y relevancia dentro de mi vida. Se cree que la memoria a corto plazo es relativamente limitada y con capacidad limitada y de duración también limitados. Es donde retenemos nueva información por un breve periodo de tiempo. Entonces, las diferentes maneras en las que yo puedo retener un aprendizaje es a corto plazo y a largo plazo. A su vez, entonces, ¿yo qué necesito para que pueda empezar mi memoria a crecer? Y necesito mi memoria para poder seguir aprendiendo. Entonces, necesito entender que existen maneras de memorizar, maneras de aprender. Y es ahí
cuando en el aprendizaje debemos de entender que no todos tenemos la misma manera de aprender. Hay personas que son más visuales, otras que son auditivas, otras que tienen una memoria motriz. Por lo tanto, algunas aprenden mejor escuchando, otras aprenden mejor viendo y otras simplemente leen el proceso y lo pueden llevar a cabo en acciones reales. Es ahí donde entra la generación en los filósofos a través de la historia. Entraron en ciertos debates, pero generaron teorías que nos pueden ayudar a entender el aprendizaje y ayudarnos a entender cómo podemos empezar a memorizar. Dentro de estas teorías que desarrollaron hace muchos años y desde el inicio del estudio del pensamiento, como bien les comentaba, y desde Aristóteles, que luego concluyó en un filósofo importante como John Locke, encontramos entonces la teoría de Gestalt. La psicología de Gestalt surgió en Alemania a principios del siglo XX y se puede encuadrar dentro del marco más amplio de la psicología humanista, ya que pone énfasis en las vivencias subjetivas de cada persona. Da importancia a aspectos positivos de la psicología, tales como la autorrealización y la búsqueda de decisiones acertadas, y trabaja con un concepto del ser humano como agente capaz de desarrollarse de forma libre y autónoma. Es entonces que los investigadores que escribían la teoría de Gestalt se preocupaban básicamente por estudiar los procesos mentales que por aquella época se consideraban algo fundamentalmente invisible, al no existir herramientas para llegar a conocer bien lo que ocurría en el cerebro. Dentro de la teoría de Gestalt se han ido formulando leyes que explican los principios por los que, dependiendo del contexto en los que nos encontremos, percibimos ciertas cosas y otras no. Es entonces que la teoría de Gestalt desarrolla leyes que nos pueden explicar cómo el ser humano empieza a generar estas ideas, estos pensamientos, para a su vez convertirse en aprendizaje, que se deriva a través de la memoria que ya les estuve explicando, ¿vale? Entonces, dentro de estas leyes, ¿cuáles son? Las leyes más importantes de la teoría de Gestalt nos da una mejor idea sobre la lógica por la que se rige la generación de percepciones. Como todo, es la ley de la buena forma, según la cual lo que percibimos con mayor exactitud y rapidez son aquellas formas más completas, pero al mismo tiempo más simples o simétricas. ¿Qué quiere decir esto? La buena forma se refiere al hecho en el cual yo aprendo en el momento a través de los buenos actos, de las buenas acciones y de lo conducente para que el ser humano se conlleve de forma bien y de conocerse como bien un buen ser humano. Otras leyes que presentan en la ley de Gestalt son la ley de la figura fondo. ¿Qué quiere decir esta? No podemos percibir una misma forma como figura y a la vez como fondo de esa figura. El fondo es todo lo que no se percibe como figura. ¿Qué quiere decir esto? En teoría, básicamente, es que nosotros no podemos mantener lo que es un ejemplo, una pantalla, una imagen de la naturaleza sin ver su trasfondo. No solamente puedo superar y ver el árbol, sino que tengo que ver el contexto que lo rodea, los animales, el río, el bosque, de acuerdo a cómo se conlleve. No solamente puedo percibir la figura, es la ley de la continuidad. Es decir, si varios elementos parecen estar colocados formando un flujo orientado hacia alguna parte, lo percibimos como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Retomando el mismo ejemplo del árbol, tenemos nuestro árbol y empezamos nuestra vista percibe más árboles, pero dentro de este conjunto de árboles solamente existe el terreno. Entonces nosotros lo empezamos a deducir con que es un bosque. Empezamos a generar un conjunto de ideas y lo maximizamos en un todo. Ese árbol es parte de un bosque, es parte de un algo y es parte de un todo. Es decir, también dentro de los seres humanos tenemos a un elemento que individualmente vendría siendo Juanito Pérez, pero ese Juanito Pérez viene del conjunto de la familia Pérez. La familia Pérez está conformado por mamá, papá y hermanos, por ejemplo. Entonces, Juanito Pérez pasa no solamente a ser una sola figura, sino pasa a ser parte de un todo que vendría siendo su familia, la familia Pérez. Ahora bien, dentro de esta teoría encontramos la ley de la proximidad.
Estos elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si formaran parte de una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Bien, dentro del ejemplo de la naturaleza tenemos lo que es el bosque, la selva, el desierto, etcétera. Dentro del desierto, por ejemplo, encontramos ciertos elementos como lo es la arena, el calor intenso y los animales desérticos, así como las plantas que no necesitan mucha agua. Entonces, nosotros tenemos un calor intenso en cualquier parte del mundo y lo relacionamos como si estuviéramos en el desierto, como si estuviéramos en esa parte del mundo cuando el calor que percibimos llegase a ser seco. Si el calor que percibimos es húmedo e intenso y nos llega a quemar la piel, lo percibimos en otro conjunto de elementos que pudiera llamarse playa. Y es ahí donde iniciamos como elementos que próximos se tienden a percibir como si fueran parte de una unidad. Ahora bien, tenemos la ley de la similitud. Los elementos parecidos son percibidos como si tuvieran la misma forma. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hablando del ejemplo del árbol, el árbol tenemos que existe en un bosque. En el bosque existen cierto tipo de árboles, ciertos tipos de elementos específicos que conforman la palabra como bosque, a diferencia de una selva. Pero nosotros tomamos un árbol de ese bosque y lo traemos a nuestro entorno social, que es la ciudad. Unimos varios de ese bosque, varios árboles, perdón, de esa misma forma, y lo percibimos como si fuera un bosque. Mas, sin embargo, la palabra bosque deriva de muchos elementos naturales que deben de conjugarse para que pueda llamarse bosque. Pero cuando sacamos un pequeño elemento de ahí, lo ponemos, por ejemplo, en dentro de un jardín aquí en la sociedad, aquí dentro de la ciudad, pues empezamos a ver varios conjuntos de árboles de ese mismo tipo y nosotros lo asimilamos como si fuera un bosque y hasta creemos que estamos dentro de uno muy chiquito, ¿no? Ahora bien, tenemos dentro de esa ley también de la teoría de Hessland, la ley del cierre, que es una forma, se percibe mejor como cuanto más cerrado está su contorno. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos con elementos específicos. Hablando nuevamente del ejemplo de la selva, ahora bien, si yo empiezo a derivar que existen muchos elementos que pudieran conformarse dentro de estas similitudes, por ejemplo, un río, un clima húmedo, un cierto tipo de árboles, cierto tipo de animales, cierto tipo de tendencias dentro del clima, dentro de todos esos elementos, ahora sí empezamos a conllevar todos esos y lo empezamos a llamar como debe de ser. Es el entorno que se deriva a una selva. ¿Qué diferencia entonces tiene con la continuidad de conformarlo en un todo? El todo viene de donde procede esa parte, es decir, no puedo mover una selva a la ciudad, más sin embargo, puedo empezar a tener muchos elementos que me puedan asimilar a la selva y poder determinar que estoy en una parte de ella. Y vuelvo a repetir, la ley del cierre es una forma, se percibe mejor cuanto más cerrado está su entorno. Es decir, empiezo a asimilar más dónde estoy cuando empiezo a determinar los elementos que yo conozco para ese entonces, para ese entorno, perdón. Ahora, dentro de las últimas leyes de la teoría de Hessland y de las más importantes, es la ley de la compleción. ¿Qué es eso? Una forma abierta tiende a percibirse como cerrada. Exactamente era lo que les comentaba en este preciso momento. Cuando empiezo a definir que la selva existe en mi entorno, en un entorno fuera de donde debe de estar comúnmente, es ahí donde empiezo a percibir que, en conclusión, estoy en una selva. Mas, sin embargo, mi cerebro no puede entender la diferencia entre los dos o llegase a entenderla, pero se siente dentro del entorno que su cerebro percibe como una selva. Es decir, sentirme dentro de un entorno distinto en un todo diferente. Yo me puedo sentir dentro de un bosque, en un jardín que esté dentro de una ciudad. La ciudad es el todo y mi pequeño bosque donde yo ya me siento en él vendría siendo mi compleción, es decir, mi percepción de un entorno cerrado y de un todo. Entonces, hasta aquí empezamos ahora con lo que es la teoría del significado.
A base de los conocimientos y de la manera en que se puede memorizar y en la manera en la que se puede aprender, encontramos esta teoría. Esta teoría del significado es una rama de la semiótica que se enfoca en explicar cómo las palabras de un lenguaje adquieren el significado. Como bien lo dice la teoría del significado. Se enfoca en que nosotros le demos un porqué a cada una de las palabras. ¿Por qué me dices eso? ¿Qué significa? Y es ahí donde también deriva esta parte, el significado, la procedencia de lo que yo digo. En la dimensión filosófica, la teoría del significado se integra en la semántica, que versa sobre la relación de significado entre los signos y los objetos. Es decir, lo que veo le tengo que dar un nombre. Y es ahí donde entra la cuestión del lenguaje, la comunicación, y se derivan muchas materias que nos ayudan a entender esta teoría del significado, de dónde procede la palabra, de dónde procede el por qué yo llamo de cierta manera a ciertos objetos, hasta inclusive por qué le llamo objeto a un objeto. Esta teoría del significado nos ayuda a memorizar y aprender los nombres y darle un entender a nuestro entorno. Y de ahí también deriva el entender cómo las personas pueden llamar de diferente manera a una sola cosa. Pero esta teoría del significado, junto con todas las ramas que la pueden apoyar y que la expresan a mayor amplitud, nos dan nuestro lenguaje, lo que conocemos al día de hoy. Ahora bien, dentro de todo esto que son las maneras en las que el cuerpo puede memorizar, encontramos una manera ahora de aprender. Dentro de la manera de memorizar encontramos la teoría de Hesslat y la teoría del significado. Memorizar mi entorno y entenderlo. Pero ahora vamos al aprendizaje, porque una cosa es que yo sepa lo que estoy viendo y otra cosa es que me ayude a aprender lo que estoy viendo, entenderlo realmente y brindarle un significado para que yo pueda utilizarlo en mi vida diaria. De ahí viene derivado la teoría de la memoria semántica. Como lo mencioné en la teoría del significado, la semántica tiene mucho que ver para poder dar a entender esta teoría. Y entonces, ¿qué significa esta memoria semántica? Bueno, este es un tipo de memoria declarativa que se refiere a aquel conocimiento que podemos expresar verbalmente y recordar de manera consciente. Se puede dividir en dos tipos, la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria semántica nos permite almacenar recuerdos sin límite de capacidad o duración. Quiero recalcar que aquí, dentro de los estudios que se han realizado a través de los años, el máximo potencial que hemos encontrado dentro de nosotros mismos es el 20% de capacidad dentro de nuestro desarrollo del cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un 80% libre. El ser humano más inteligente que se ha podido registrar en la historia y dentro de las teorías que se han generado a través de la gestión e investigación del conocimiento y de la memoria y el cerebro, entonces nos dicen que nosotros tenemos el 80% libre. Entonces, podemos entender y aplicar todo lo que vemos sin límites y con una gran capacidad. El ser humano es maravilloso en este aspecto y es por eso que la memoria semántica, como bien dice, nos ayuda a capacidad de memorizar sin importar la duración, desde recuerdos de un día, meses o años. Es esencial porque gracias a ello somos capaces de desarrollar el lenguaje y nuestro pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto, quiero hacer énfasis que es todo lo que está dentro de nuestra cabeza. El pensamiento abstracto es algo que yo visualizo, más significa que es mío y no es una realidad que podemos ver todos. La memoria implícita, como también lo genera, viene dentro de la memoria abstracta, que es algo que es mío, que es implícito a algo directo, ¿sale? Algo que yo sé que ya aprendí, algo que sé que existe, algo que sé que va a poder generarse. Y la memoria explícita es el desarrollo de dónde surge esa cosa que yo ya conozco. Entonces, al entender la memoria y saber cuán importante es dentro del aprendizaje, empezamos a hacer nosotros, con todo lo que tenemos almacenado en nuestra memoria, con todo lo que aprendimos, empezamos a hacer un procesamiento de información.
Este término es usado en psicología para describir cómo nuestro cerebro adquiere, organiza y almacena y recupera la información que recibimos del entorno. Es un proceso complejo que implica múltiples etapas y nos permite entender cómo funciona la mente. Es decir, todo lo que yo ya aprendí lo tengo que procesar y a su vez lo tengo que utilizar de manera consciente o inconsciente pudiera ser. Más sin embargo, la información ya está procesada y está siendo usada. Y esto nos ayuda a entender todo lo que tenemos dentro de nuestra mente. La teoría del procesamiento de información. Entonces es el enfoque fundamental en la psicología cognitiva, que busca comprender cómo los seres humanos adquieren, almacenan, recuperan y utilizan la información. Es aquí donde entra un ámbito muy importante dentro de la psicología y dentro de la psicología educativa. ¿Por qué? ¿Qué relación pudiese tener? Pues todo lo que yo proceso, todo lo que yo entiendo y toda la información que adquiero, siempre la voy a entender y la voy a visualizar en algún acto consciente o inconsciente, ya sea para mí o de manera externa que pueda afectar a un tercero. Entonces, dentro de la psicología educativa, la manera en la que yo proceso información puede entender y puede derivar como consecuencia a que yo tenga un mejor aprendizaje o bien que pueda decaer debido a que mi procesamiento de la información no está desarrollado. Aquí quisiera recalcar un punto muy importante. El procesamiento de información dentro de la mente también entra mucho en el cuidado y la manera en la que nosotros podemos entender nuestro cuerpo. Ya entro en todo, en un todo que es el cuerpo. Como yo lo cuido, puede entender la capacidad de la mente. Entonces, para poder entender toda esa información y procesarla, tenemos una herramienta que se ha visto y se ha entendido, se ha descubierto dentro de nuestros pensamientos del cerebro, que es el razonamiento deductivo. Este es un proceso psicológico de sacar inferencias deductivas a partir de premisas y razonamientos para llegar a una conclusión basada y apoyada en estas premisas. ¿Qué es una premisa? Bueno, pues una premisa es diferente a un axioma. Una premisa es algo que yo puedo deducir, que yo puedo decir que pudiese pasar. Es el hubiera. Esa palabra tan fuerte, tan simple y a la vez tan compleja. El hubiera es una premisa. Un axioma es lo que concluyó del hubiera. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué llegó? ¿Qué sí fue? Entonces, el axioma es algo que sí está. Por lo tanto, el razonamiento es un proceso psicológico porque es una derivación de nuestra mente y de nuestro pensamiento. Este método parte de postulados y premisas que a través de una serie de rigurosas concatenaciones lógicas, es decir, varias deducciones lógicas, como bien lo dice, deductivo, razonamiento deductivo, deducir, entender a través de causa y efecto, como lo vimos en la teoría de Hessler, ¿sale? Procede de determinaciones más particulares relativas a la realidad tangible, como bien les explicaba, entender lo que sí existe y no un hubiera en una premisa. Entonces, se dice que una inferencia o razonamiento deductivo es válida cuando a partir de premisas verdaderas se llega siempre a una conclusión verdadera, que lo hubiera ya no exista y exista en una realidad. Entonces, el estudio de la deducción se centra en el análisis de principios de razonamiento que son independientes del contenido sobre el que se razona y permite alcanzar un razonamiento formalmente válido. Nuevamente, hago hincapié. El razonamiento deductivo nos ayuda a salir del hubiera para entrar en una realidad. Es ahí donde el cerebro humano empiezo a entender y empiezo a generar ideas reales. De este tema del racionamiento deductivo me permito decirles que con esto concluyo mi presentación. A su vez, quisiera concluir que entonces el pensamiento es un área totalmente libre para que todos podamos entender, para que esta sea un campo inmenso que el ser humano todavía no ha comprendido, todavía no termina de comprender
Y si se me puede disculpar, no creo que logremos entenderlo, porque de ahí derivan muchas cuestiones filosóficas y entran muchas materias, incluida lo que es la antropología filosófica, que quiere entender el desarrollo del ser humano y a su vez entenderse a sí mismo. El pensamiento puede derivar de muchas causas. Afortunadamente, los estudios de hoy en día nos pueden ayudar a comprender un poco cómo el ser humano se comporta y por qué se comporta. Esperemos y podamos deducir siempre y entender al grupo de personas a través de deducciones lógicas. Lamentablemente seguimos viendo dentro de nuestra sociedad acciones que no comprendemos y acciones derivadas de un pensamiento que no es lógico. Por ejemplo, un hijo que mata a su madre, una esposa que mata a sus hijos. Acciones tan reprobables que no hemos sido capaces de poder entender y poder dar un fin a través de estos estudios. Confío ciegamente en que lo podremos lograr para poder tener una sociedad totalmente libre, libre de maldad. Pudiese soñar a un sueño, a una premisa, a un hubiera, mas sin embargo espero y se haga realidad. Hay que entenderlo, hay que entendernos a nosotros mismos para poder entender todo lo que nos rodea. Eso sería mi conclusión por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y atenciones. Nuevamente, Marta Guadalupe López Arrazo, que tengan excelente tarde.